Hare Krishna. ¿Cómo está, Maharaj? Buen día. Buen día. Fíjese, le quería platicar que la otra ocasión estaba conversando con algunos profesores de filosofía. Conversábamos acerca del desarrollo del pensamiento y me quedaron unas impresiones muy hondas que quiero compartirle, que creo que abonan mucho a cómo concebimos nuestro proceso y cómo podemos abordarlo de una manera saludable. Resulta que platicábamos acerca de cómo el pensamiento dialéctico, es decir, este pensamiento en donde las contradicciones se complementan para ir desarrollando un pensamiento, donde las contradicciones de hecho son necesarias para el desarrollo del pensamiento. Y hablábamos que ese pensamiento estaba presente en muchas grandes culturas del mundo, pero de repente fue erradicado principalmente por el dogmatismo religioso. O sea, ese pensamiento dialéctico fue erradicado y con ello vino una actitud ante la existencia, ante el conocimiento, ante la vida misma. De hecho, todo lo que tuviera que ver con el desarrollo de la vida fue erradicado del pensamiento a través del dogmatismo institucional religioso, sobre todo en Occidente, ¿no? Eso es lo que hablábamos principalmente del campo occidental. Después ese dogmatismo también tuvo su, vamos a decirlo, su respuesta en el ateísmo. El ateísmo se volvió también igual de dogmático, ¿no?, contra ese dogmatismo, ¿no? Entonces eran dos dogmatismos luchando, ¿no? Todo esto lo conversábamos y decíamos cómo ya bien entrado el siglo XVIII, XIX, es que se empieza a desarrollar el pensamiento dialéctico, es decir, la capacidad de poder armonizar los contrarios, ¿no?, de entender que la realidad se da a través de contrastes y de contradicciones que deben ser armonizadas, ¿no? Mismo Srila Sridhar Maharaj alaba mucho, ¿no?, por decir, como pensador occidental, a Hegel, ¿no?, que es pues el exponente más profundo, ¿no?, de lo que es y más sistematizado de lo que es el pensamiento dialéctico. Entonces las contradicciones están ahí, son necesarias, forman parte de la propia existencia, pero cuando nosotros abordamos esas contradicciones desde un dogmatismo y queremos erradicarlas, entonces se vuelve, vamos a decir, contra la vida misma, ¿no? Se vuelve, merma la vida misma, ¿no? Apaga la propia existencia, que es dialéctica, se mueve a base de contrarios. Y es algo sorprendente porque nosotros cuando llegamos al proceso de la conciencia de Krishna, traemos muchos de esos remanentes, ¿no?, de esos dogmatismos, de esos fanatismos, de esos pensamientos unilaterales, de esa imposibilidad de entender que el mundo se mueve bajo contrarios y nos cuesta mucho trabajo armonizar y por lo tanto generalmente tomamos algo, ¿no?, y como lo tomamos, así queremos que sea. Y todo lo que no se parezca a eso, entonces no es o no me lleva a la meta, o no va a funcionar para mi proceso de autorrealización. Y es algo muy común que observo, que viene de este pensamiento, que es heredero de este dogmatismo cultural de Occidente, pobre Occidente, ¿no? Pobre Occidente, primero víctima del dogmatismo religioso y luego del dogmatismo ateo. Entonces todos traemos, de alguna manera, estamos inoculados por esa mentalidad, ¿no?, que está muy presente y que llevamos inclusive al mundo de nuestra práctica. Entonces yo empecé a sentir que algo estaba raro cuando uno se adentra en las escrituras y uno observa esas contradicciones y cómo esas contradicciones van revelando aspectos más profundos, ¿no? Como dice Srila Sridhar Maharaj, el proceso de la verdad, ¿no?, es serpenteante, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque se presenta una tesis, dice, viene una antítesis,
y de esa contradicción viene una síntesis que se convierte en una nueva tesis. Y esa nueva tesis, a su vez, va a tener una contradicción que al llegar a un proceso de choque y después de armonización va a generar una nueva síntesis y una nueva tesis. Y así progresivamente. Y esto a veces uno piensa que es propio solamente de etapas incipientes del proceso, ¿no? O que en cierta etapa eso va a cesar, ¿no? Pero a veces desdeñamos que esto lo han vivido hasta grandes personalidades y grandes devotos, estas contradicciones. Hay en varias ocasiones que observo sorprendido a Pariksit Maharaj en el Srimad Bhagavatam con algunas aseveraciones de Sukadeva Goswami, ¿no? Por ejemplo, se sorprende mucho con el pasatiempo que el otro día conversábamos de Priyavrat Maharaj, ¿no? ¿Cómo es posible que él, siendo una persona absorta en la trascendencia, le ordenen casarse y procrear, y además la descripción que dan de su vida, vamos a decirlo, social, humana, matrimonial, es una vida de disfrute, ¿no? Entonces dice, ¿cómo es que esto se da? Entonces, hasta ahí, en esos niveles, hay contradicciones, ¿no? Otra vez que se sorprende mucho, por ejemplo, es cuando aparece Vitrasura, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que es un demonio y le esté instruyendo al rey de los semidioses? Eso no los semidioses son aquellos que observan el orden universal, y los demonios son los que intentan romper ese orden. Ahora, ¿cómo es posible que un demonio esté predicándole, por decir, ¿no? Esté instruyendo al rey de los semidioses, ¿no? Entonces, esas contradicciones son muy continuas. Y si nosotros somos, vamos a decir, agudos, nos damos cuenta que hasta a las grandes personalidades como los semidioses, esas contradicciones los golpean, ¿no? Continuamente. Por ejemplo, Indra, Deva, ¿no? O el mismo Brahma, cuando tienen su concepción de Dios, y después la concepción de Dios que aparece, que en su forma más, en su Nara Lila, en su forma más elevada, en su forma original, pues no le reconocen. Y estamos hablando que son personas de probada inteligencia, ¿no? Es decir, Indra administra el universo, pues, ¿no? Por lo menos una parte del universo está a su cargo, ¿no? Las dimensiones inferiores es el rey de los semidioses, ¿no? Y el señor Brahma tiene toda la inteligencia posible. Él es capaz de conocer todos los temas detallados de cómo está compuesta cada partícula, cómo se compone la cadena del ADN y sus millones de variantes en todo el universo. O sea, él diseñó eso, pues, bajo la orden de Dios, ¿no? Entonces, aún él es engañado, ¿no? Y aún el más inteligente y el más capaz es engañado, ¿no? Por Dios, ¿no? Y es puesto en contradicción, es decir, contrasta su concepción de la divinidad con la concepción de la divinidad que aparece después, y eso genera un conflicto que de hecho le produce ansiedad. Entonces, es muy interesante porque hay otro elemento de la contradicción, nos produce ansiedad, ¿no? Tenemos una posición y esa posición se vuelve un tanto cómoda, y algo que contrasta o que contradice aquello que concebimos como cierto, ¿no? Pues nos pone en ansiedad, porque todo nuestro mundo, toda nuestra estructura, todo nuestro cuerpo de pensamiento, todo lo que fundamenta nuestra existencia en este mundo se tambalea, ¿no? Entonces, no es fácil poder cruzar este proceso que es contradictorio en muchas etapas, ¿no? De una, vamos a decirlo, sin sufrir un grado de ansiedad, por decir, en esas contradicciones continuas que se van presentando, ¿no? El punto es cómo debemos nosotros abordar esas contradicciones, con qué actitud
cuál es el principio interno a partir del cual debemos abordar esas contradicciones para poder cruzar ese océano de contradicciones que inclusive al mismo Brahma o al señor Indra le han perturbado, y que nosotros que somos almitas, ¿no?, pequeñas intentando trascender la ilusión, ¿no?, nos puede pues completamente sepultar, ¿no?, en alguna etapa del proceso. Viene a mi mente una de las palabras, una de las famosas declaraciones de Srila Thakur Bhaktivinoda en su famoso discurso del Bhagavad, en donde él habla de cómo él presenta el espíritu progresivo de todo buscador de la verdad, de todo genuino estudiante. Y él dice: un verdadero buscador de la verdad no debería ser un mero repositorio de hechos, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, una literatura sagrada, uno no debería hacerlo con miras a retener el contenido, sino a desarrollarlo, ¿no? Él diría, la idea del autor se debe desarrollar en el pensamiento del lector, en la mente del lector. Y él dice: el lector vano, el crítico superficial son los dos más grandes enemigos de la verdad. Desde diferentes ángulos enfatizando el punto de que si nos disponemos a abordar un proceso espiritual, sea cual fuere, que decir de uno como el Gaudiya Vaishnavismo, como ahora vamos a describirlo un poco más en detalle, necesariamente se requiere de un espíritu progresista para poder progresar, básicamente, ¿no? Progreso progreso implica espíritu progresivo, y espíritu progresivo implica una dinámica de continuo cambio, ¿no? Thakur Bhaktivinoda mismo diría, no, la perfección de hoy es la imperfección de mañana. Como siempre invitándonos a entender la dinámica de la vida, básicamente, ¿no? Como usted mencionaba al comienzo cuando introdujo el concepto del pensamiento dialéctico, que aquel que desea hacer a un lado con toda contradicción y vivir como si no existiesen contradicciones, básicamente está atentando contra la estructura misma de la realidad, o sea, contra la misma cualidad ontológica de las cosas, ¿no? Al no permitirles crear ese tipo de contradicciones, llamémoslas así, o aparentes contradicciones que pueden llegar a ser armonizadas, ¿no? Si una contradicción logra ser reconciliada en una síntesis superior, en un punto deja de ser contradicción, aunque obviamente también se nos invitará a prepararnos para una contradicción superior eventualmente, y como vamos a hablar en unos momentos, incluso entender que la estructura misma del mundo espiritual también convive con continuas contradicciones en las cuales en donde los habitantes no la viven como una contradicción, aunque eso para nosotros pueda ser visto así, ¿no? Entonces depende mucho también la situación personal de cada cual, ¿no? Por ejemplo, se explica que de los 3 tipos de practicantes del Bhakti, puntualmente, Kanishta, Madhyam y Uttam, aunque hay muchos subniveles entre medio, ¿no? Kanishta en general es una persona que no concibe contradicciones, que piensa en términos de blanco y negro y ya, ¿no? Y que está tranquila relativamente en ese contexto. Y un Uttam Bhakta, el más elevado de todos, es alguien que de alguna manera también resolvió el principio de la contradicción y está adentrado en un plano esotérico donde, pese a que hay opuestos conviviendo, eso está conviviendo en una armonía en donde no hay un ejercicio intelectual o mental para tener que acomodar eso, ¿no? Pero el devoto intermedio, el Madhyam Adhikari, el Madhyam Bhakta, él sí tiene que hacer, o ella sí tiene que hacer un ejercicio continuo para estar, ¿no? O sea, hay un uso del intelecto que en la primera y en la última etapa no suele estar muy, muy presente, ¿no? En la primera etapa, desde un lugar más neófito, evasivo, si se quiere, inmaduro, y en la última etapa en un plano donde el intelecto fue trascendido en un punto, si se quiere, ¿no? Pero en la etapa intermedia, que es la que la mayoría de nosotros deberíamos aspirar a alcanzar, se requiere un uso de nuestra cabeza, básicamente, ¿no? De que nuestra fe no sea meramente
una emoción, como dijimos el otro día, sino que sea algo sustentado en un ejercicio intelectual también, en la medida de nuestras capacidades, ¿no? Como decimos siempre, cada cual con su capacidad intelectual, pero darle un uso a eso. Entonces, como usted bien menciona, la dialéctica, justamente hace unos días estaba leyendo unas palabras de Hegel al respecto y él mencionaba eso, ¿no? Que una idea ideal, si se quiere, ¿no? Un concepto elaborado debe necesariamente tener la capacidad de incluir, acomodar dos nociones opuestas, las cuales naturalmente tomen la forma de una síntesis más elevada, ¿no? O sea, si no estamos simplemente quedándonos con una representación parcial de las cosas aún, ¿no? No estamos pudiendo todo en su marco apropiado, ¿no? Y esta es una palabra que para mí es importante, ¿no? El concepto de marco, ¿no? De perímetro, de ubicar la realidad en un determinado, en determinados parámetros, ¿no? Los cuales incluyan la posibilidad de lo inesperado, sí, como usted mencionaba, ¿no? El movimiento serpenteante del amor, que en definitiva es la base misma de la realidad en última instancia, ¿no? La realidad está constituida en última instancia a partir del amor. Incluso este mundo material, que a veces uno parece verlo como algo no muy amoroso, las escrituras dicen Loka Vatu Lila Kaivalyam, ¿no? La manifestación fenoménica material surge a partir de el rebalsamiento de bienaventuranza del Señor Supremo. Hay un propósito amatorio detrás de esto, ¿no? Entonces hay un movimiento serpenteante incluso en los parámetros de la materia, ¿no? O sea, de por sí intentar entender la energía material ya es desconcertante, ¿no? ¿Qué decir? La energía espiritual suprema, ¿no? Yendo con determinados métodos, ¿no? Entonces es importante permitirles a las contradicciones darle su lugar, darle su existencia y no verlas como algo que atenta de vuelta contra nuestra vida o contra la estructura de la realidad. Y si algo de eso surge en nosotros, como usted bien menciona, tiene más que ver con nuestro ADN, ya sea occidental, judeo-cristiano, abrámico, como queramos llamarlo, ¿no? Pero con toda una serie de impresiones, llamémoslo así, de samskaras que uno viene trayendo, sépalos uno, ¿no? En donde tendemos a querer eliminar, ¿no? Todo aquello que amenaza con nuestra zona de confort, ¿no? Pues zona de confort no solamente se refiere a un sofá de terciopelo para mi cuerpo físico, sino también a diversos sofás de terciopelo para mi cuerpo psíquico, mental e intelectual, ¿no? Donde ciertas ideas o estructuras desafían mi entendimiento de las cosas, pero justamente desafío implica la invitación a una síntesis superior. Como usted mencionaba, en la cultura védica existe este sistema para uno alcanzar lo que llamamos la siddhanta, ¿no? Siddhanta se refiere a conclusión perfecta, ¿no? Pero hay todo un sistema básicamente, ¿no? En el cual existen diferentes etapas que hay que respetar, como usted dijo, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Vishaya, Samsaya, Purva Paksha, Siddhanta y Sangati, en este caso, ¿no? Que sería Samsaya, es como la tesis, ¿no? El tema en cuestión, ¿no? Samsaya. Vishaya es la antítesis, ¿no? El opuesto a esa concepción. Purva Paksha quiere decir las dudas que pueden surgir en base al intento de reconciliar tesis y antítesis. Y finalmente Siddhanta implica la conclusión a la que se llega luego de haber atravesado ese proceso, ¿no? Y está Sangati. Sangati quiere decir también reconciliación, o sea, cómo poner en su lugar aparentes declaraciones opuestas, ¿no? Por eso una y otra vez también mencionamos esta idea del marco o del contexto, ¿no? El mismo Vedanta Sutra dice eso, comienza diciendo Atato Brahma Jignasa, no debo indagar acerca del Brahman. El segundo aforismo dice Janmadiya Syayata. ¿Qué es Brahman? Aquel de quien todo emana. Ok,
¿cómo puedo averiguar, informarme acerca de aquel de quien todo emana? ¿No? Dice Shastra Yonitvat, quiere decir, a través del Shastra, que es el vientre a través del cual surge el conocimiento revelado de Brahman, del absoluto. Y uno dice, bueno, está bien, yo voy al Shastra, pero hay tantas escrituras diciendo tantas cosas. El Vedanta Sutra dice en su cuarto aforismo, Tatu Samam Vayat, que quiere decir, uno debe entender la escritura en el contexto apropiado. Entonces, como usted menciona ciertos casos, ¿no? de nuestra misma tradición, como los que acaba de citar, Vritrasura, Brahma Vimohan Lila, Priyabrata Maharaj y tantos otros en realidad, ¿no? Donde desde el mismo comienzo se nos presenta con aparentes paradojas, ¿no? Y mismo sin referirnos al Bhagavatam, no puedo ir al Bhagavad Gita. Y yo mismo recuerdo, con todo el bochorno que implique reconocerlo, pero la primera lectura que yo tuve del Bhagavad Gita, que fue de una edición de bolsillo, yo no pude pasar al segundo capítulo porque quedé atascado en el primer capítulo pensando que me estaba encontrando con un libro más que védico, bélico, ¿no? Entonces yo dije, no, supuestamente esto era espiritual y están hablando de una batalla, enfrentar, matar, Dios está invitando a matar, y así, ¿no? Muchas controversias, ¿no? Después entendí esa parte, pero igual en el Bhagavad Gita uno encuentra versos controversiales también, ¿no? Krishna le dice a Arjuna, Api chet sudracharo vajante mamananyavak sadureva samantavya samyak vyavyasito. Incluso si alguien se ocupa en las actividades más abominables de todas, si está determinado a servirme es un santo. Entonces uno tiene que acomodar esas declaraciones para no terminar realizando un atentado civil en el nombre del Bhagavad Gita, por decirlo así, ¿no? Krishna está promoviendo su durachar, ¿no? Achar quiere decir conducta, buena conducta. Durachar quiere decir no buena conducta. Y su durachar quiere decir pésima conducta. Y Krishna dice, incluso si mi devoto tiene eso, él es un santo. Y luego en el siguiente verso dice, si tú glorificas eso, esa mala conducta en mi devoto, mi atención va hacia ti. No sé, ¿qué está pasando? Esto nos requiere sintetizar esas ideas, entender el trasfondo, entender. Krishna está enamorado de sus devotos. En un punto el amor es ciego a las fallas del amado, ¿no? Claro, ¿no? Krishna está diciendo ahí, si él está sinceramente dedicado con la intención a rendirse a mí, ¿no? Si en el camino de esa rendición sincera él comete una actividad pecaminosa, Krishna dice, yo no veo eso. Yo no veo eso. ¿No? Y así, ¿no? Así muchas otras declaraciones como hablamos estos días, ¿no? Krishna danzando con las gopis en el Bhagavat. Supuestamente por un lado Krishna es el príncipe del Dharma, pero bailando con las esposas de otros hombres en luna llena. ¿Cómo explicar eso? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una y otra vez las escrituras no solo la escritura, el libro en sí, que no es algo pasivo de todas formas, sino los agentes activos del Shastra también tienen el deber y el derecho de presentarnos diversas contradicciones, ¿no? Y uno debe entender que uno, como diría Siddhartha Maharaj, como un eterno estudiante, o sea, ser un eterno estudiante de la verdad implica disponerme a resolver todas las contradicciones que vayan apareciendo en el camino, porque eso es progreso, ¿no? Siddhartha Maharaj diría, progreso significa abandonar un ideal inferior y aceptar un ideal superior, ¿no? Y ¿no? Esa dinámica debería acontecer a diario, ¿no? No es que es una vez por año cuando me visita mi maestro espiritual, o una vez por semana cuando voy al templo. A diario debo estar resintetizando mi concepción de la realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contradicciones, también viene una palabra muy recurrente en nuestro linaje, que es achintya, ¿no? De hecho, nuestro mismo sistema filosófico de por sí incluye ese concepto, ¿no? Achintya, Veda, Aveda, Tattva. Es una forma de Vedanta en particular, ¿no? Que Mahaprabhu, digámoslo así, sintetizó de alguna manera, ¿no? Ya que en otras sampradayas Vaishnavas encontramos formas de Vedanta que
que de alguna manera no se prestan tanto a acomodar ciertas aparentes contradicciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos Advaita, ¿no? De Sankara, Advaita Vedanta, quiere decir unidad, ¿no? Todo es uno, ¿no? ¿Cómo? Porque hay que saber acomodar la diversidad de este plano con todo lo que eso implica, ¿no? O tantas otras cosas, como el otro día decíamos, cuando le preguntaron al Dalai Lama, ¿cómo explica usted el sufrimiento en este mundo, ¿no? O sea, ¿cómo explica que un Dios permita eso? Y él dijo, por eso soy ateo, dijo, ¿no? ¿No? Que uno dice, bueno, ok, valoro su opinión, pero no me está mostrando una capacidad de síntesis que incluya a Dios y que incluya el sufrimiento que uno ve y que incluya una explicación a eso y que incluya una respuesta y una solución a todo eso, ¿no? Entonces también, como sabemos, ¿no? la doctrina de Sankara, de alguna u otra forma, aunque sabemos el trasfondo, desde nuestra perspectiva, siendo Mahadev Shiva mismo, con un propósito en particular, pero él acomoda ciertas cosas para, de alguna manera un tanto forzada en este caso, presentar su doctrina de Advaita, ¿no? De hecho, ayer uno de los devotos me comentaba de un libro, Fernando Tola se llama, un autor, sí, que escribió un libro sobre Vedanta y Sankhya, y él mencionaba cómo él consideraba, ¿no? Porque uno generalmente escucha de parte de nuestros acharyas, Sankara de alguna manera como que fuerza ciertos conceptos para que encajen, o interpreta ciertos versos, no sé, del Bhagavad Gita, de manera que encastre con su doctrina Advaita, aunque en realidad el verso está diciendo otra cosa, pero desde un lugar un poco como, ¿no? Traído de los pelos, como quien diría. ¿No? Y uno dice, bueno, eso lo dicen sus acharyas porque son de la línea Gaudiya Vedanta, pero Fernando Tola, quien es alguien fuera de la tradición, mencionaba eso mismo en esta obra, ¿no? O sea, como de una perspectiva más imparcial, si se quiere, objetiva. Él decía, no, uno puede encontrar como Sankara, para acomodar ciertas declaraciones a su doctrina, fuerza y trae de los pelos ciertas ideas, más que armonizarlas, reconciliarlas y sintetizarlas de una manera. Entonces, ¿por qué? Porque su doctrina es extrema, ¿no? La doctrina de Sankara es no dualismo radical, básicamente, lo podríamos llamar así. Advaita quiere decir unidad, pero uno quizá no termina de tener una idea que implica unidad. En el caso él es no dualismo radical, ¿no? Brahma Satya Jagat Mithya, diría él, ¿no? Únicamente el Brahman es real, el mundo y cualquier otra noción de diversidad es falso. Todo es falso excepto Brahman, ¿no? Radical. Radicalismo en el nombre de la unidad. Por otro lado, encontramos doctrinas como la de Madhva, ¿no? en diametral oposición a Sankara. Entonces, así como Madhva Sankara presenta su doctrina de Advaita, unidad, ¿no? Como una respuesta a eso, si se quiere, o un contraataque. Madhva presenta su propia doctrina, que es Dvaita, ¿no? Dvaita quiere decir dualidad, ¿no? Entonces, una doctrina que se opone básicamente radicalmente al concepto de unidad y presenta dualidad en muchos niveles, ¿no? Incluso en niveles que nosotros, esto ya es otra contradicción que habría que acomodar, nosotros no coincidimos con ello, aunque nuestra designación oficial es Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Hay ciertos elementos de la Madhva Sampradaya que como Gaudiyas no concebimos, ¿no? Por ejemplo, Madhvacharya concibe que hay distintos tipos de almas, ¿no? Y él menciona, hay almas tamásicas, rajásicas y sáttvicas. Y él dice que las almas tamásicas, por ejemplo, están condenadas por siempre a no alcanzar la iluminación. O sea, no hay posibilidad, ¿no? Salieron de fábrica en la olla ya, ¿no? Entonces, para nosotros eso no resulta una idea muy generosa ni muy acomodable a ciertas cosas. Entonces hay diferencias con la doctrina de Madhva, aunque en un sentido nuestra Sampradaya aparece ligada, y uno también ve nuestro Parampara y aparece Madhvacharya. Hay que acomodar esa contradicción. Aparece Ramanujacharya incluso en nuestro Parampara. O sea, en el Parampara de nuestra Sampradaya aparece la Acharya de otra Sampradaya, Ramanujacharya, ¿no?
Entonces con esto se explica, ¿no? La visión de Mahaprabhu es dinámica, amplia, y toma elementos de distintas partes que considera que puedan ser incorporados a su sampradaya. Algunos dirían que Mahaprabhu tomó 2 elementos de cada una de las 4 sampradayas para formar su sampradaya, aunque bueno, personas como Dr. Kapoor y otros dirían las 4 sampradayas tomaron 2 elementos de la sampradaya de Mahaprabhu, ¿no? Entonces el punto es que tenemos esta idea, ¿no? Achintya Veda Veda Tattva, ¿no? Este es un término establecido por Srila Jiva Goswami, ¿no? En sus Sandarbhas, que nos habla de una inconcebible y simultánea unidad y diferencia entre Shaktimam y Shakti, entre el energético y sus energías. Y se explica que esta idea básicamente consiste en que existe Dios, el energético, la fuente de toda energía, y existen sus diversas potencias, o Shaktis, ¿no? Principalmente catalogadas en 3: Maya Shakti, Jiva Shakti, Swarup Shakti, ¿no? La energía material, las almas y la energía espiritual interna personal de Dios, que incluso no solo es cuantitativamente superior a Jiva Shakti, sino cualitativamente incluso, a otro tipo de energía, que no queda bajo la influencia de Maya Shakti como las Jivas sí lo hacen. Entonces el punto es, todas esas energías son uno con Dios, pero diferentes de Él. Desde el punto de vista de Ved quiere decir diferencia, y Aved quiere decir no diferencia. Desde el punto de vista de Aved, no diferencia, todo es Dios, ¿no? Unidad. Desde el punto de vista de Ved, diferencia, hay diferencia entre Dios y sus energías, ¿no? El ejemplo clásico que se da, porque a veces necesitamos analogías materiales para vislumbrar algo que está más allá de la materia, es uno de ellos, por ejemplo el del Sol, ¿no? Está el planeta, está la deidad del Sol, Suryadev, está el planeta Sol, propiamente dicho, están los rayos del Sol. Todo eso uno lo llama en conjunto Sol, ¿no? De hecho ahora están entrando rayos del Sol aquí, al cuarto. En un punto uno dice, hoy entró el Sol, pero en un punto no entró el Sol. Si entrase el Sol, terminó aquí la conferencia, básicamente, y nuestras vidas. ¿Sí? Entró y no entró. Suena contradictorio, pero dentro de nosotros lo sintetizamos de un lugar que no es contradictorio, ¿no? Entendemos, existe posibilidad para ambas expresiones, ¿no? O como cuando uno dice, yo doy, por dar recibo. Dice, eso no es lógico, ¿no? Matemáticamente no encaja eso, ¿no? 2 menos 1 es 1, no es 3. ¿Sí? Pero dentro de nosotros existe un tipo de lógica, de noción superior, en donde entendemos que no, que por dar, hay otro tipo de matemática, digámoslo así, ¿no? Está el concepto de lo racional, por eso una y otra vez se establece este punto, cuando hablamos de los límites de lo racional y de que no únicamente a través del método científico, racionalista, empírico, naturalista, cientificista, ¿no? En donde únicamente se considera que lo que atraviesa el experimento controlado en el laboratorio es parte de la realidad, ¿no? Eso no lo es todo, pero por decir que eso no lo es todo, no estamos proponiendo algo irracional, porque muchas veces el empírico dice eso, ¿no? Si no pasamos por el análisis objetivo, racional de la realidad, entramos en la irracionalidad. Pero también existe el concepto de lo transracional, ¿no? Está lo racional, lo irracional y lo transracional. Quiere decir, hay otro tipo de raciocinio que funciona, que se aplica, que tiene sus resultados, ¿no? Kurt Gödel, por ejemplo, uno de los más famosos matemáticos de la historia, él explicaba todo esto, ¿no? Él decía que llega un punto donde la matemática, por un lado tiene sus límites, la matemática estándar, pero por otro lado, para entrar en otros niveles de matemática, como quien diría, uno tiene que entrar con un plano más allá del raciocinio humano, ¿no? Y ahí va a encontrar otro mundo, ¿no? Como Platón mismo hablaría, ¿no? De planetas donde hay, ¿no? Como ideas en el aire flotando, personificadas, ¿no? Eso es lo que le comentaba el otro día a Maharaj en relación al famoso caso de este matemático hindú, Srinivasan Ramanujan. No sé si han oído acerca de él.
¿no? Él más o menos es de la época del Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Y él era un brahmana del sur de la India, Sri Vaishnava, que adoraba a Lakshmi Devi. Namgiri se llamaba su deidad. Entonces se dice que él adoraba a la deidad como parte de su tradición, básicamente, ¿no? Y en las noches cuando él iba a dormir, Lakshmi le revelaba todo un mundo de fórmulas matemáticas. Y él se levantaba y las escribía todas, ¿no? Como que pasaba a hoja lo que le había bajado, como quien diría, ¿no? Y eventualmente él era alguien muy pobre, ¿no? Y buscando trabajo él hace un contacto para ir a Cambridge, ¿no? Una de las universidades más prestigiosas del mundo, básicamente, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Oxford, Cambridge. Pero bueno, llega ahí desde India con todo el choque cultural que implica, la discriminación que recibe, etc. Pero el punto es que él llega a Cambridge, entra en el departamento de matemática y presenta sus libros con sus fórmulas, ¿no? Entonces los profesores, las autoridades ahí le preguntan, o sea, quedan anonadados con lo que él había, ¿no?, entregado. Dicen, pero ¿cómo llegaste? ¿Dónde está la prueba de esto, ¿no? Como siempre se pide la prueba en el ámbito académico, ¿no? ¿Cómo llegaste? Dice, no tengo prueba. Pero ¿cómo llegaste a componer algo así? ¿No? Dios me lo reveló. Y claro, ¿no? Ahí empieza el choque, ¿no? Imagínense decir a las autoridades de la Universidad de Cambridge, ¿no? Todo este tratado increíble que los deja con la boca así, me lo reveló Dios, ¿no? De partida ninguno de ellos creía en Dios, básicamente. Pero al mismo tiempo tenían algo que era innegable, o sea que mediante su método racional podían comprobar que era algo fascinante. Entonces, ¿cómo? Y ahí, bueno, se desarrolla toda la historia, donde eventualmente ellos terminan reconociendo lo verídico de la revelación de él, y él obtiene una posición en la Real Academia de la Sociedad Asiática en Cambridge, algo así, ¿no? Y sus libros, hasta el día de hoy, sus fórmulas siguen siendo analizadas porque siguen, ¿no?, representando algo. Todo el punto es ese, ¿no? Al otro lado de nuestro raciocinio y de nuestra propia capacidad existe todo un plano al cual únicamente se va a poder acceder mediante cierta metodología, ¿no? Entonces, por eso la palabra chintya, que significa inconcebible, en realidad no implica algo que nunca jamás va a poder ser concebido, sino aquello que solamente va a ser concebido en determinados términos, ¿no? A través de determinado abordaje de la realidad, con determinada apertura, porque de otra forma voy a chocar y no poder reconciliar aparentes opuestos como unidad y diferencia, como esto que estamos haciendo. Necesitamos cierta, como hablamos ayer, elasticidad, flexibilidad conceptual, y no es solamente un mero ejercicio intelectual. Ya hablando de verdades trascendentales se requiere, ¿no?, el permiso de una agencia superior, ¿no? Srila Sridhar Maharaj daría el ejemplo del pasaporte y de la visa, ¿no? ¿No? Él decía, tú puedes hacer, hablando en relación a los principios del esfuerzo de uno y de la gracia divina, aquello que está más allá del esfuerzo de uno. Estos son dos puntos con los que uno a diario convive en la práctica. En nuestra práctica se nos invita a esforzarnos, pero también se habla del principio de la gracia divina, lo cual no implica que dejemos de esforzarnos, pero tampoco implica que todo dependa de nuestros esfuerzos, ¿no? Una vez uno de nuestros maestros diría, uno debería practicar como si todo dependiese del esfuerzo de uno, sabiendo que en realidad en última instancia todo depende de la gracia divina. Algo así, ¿no? Entonces, el esfuerzo de uno va dirigido a obtener gracia divina. Entonces, si la semana diría, tu esfuerzo sería algo así como el trabajo que tú tienes que hacer para obtener un pasaporte, para entrar a alguna tierra determinada. Entonces, tú tienes que hacer el trámite, todo, y el pasaporte va a venir. Ahora, si quieres la visa, eso no está en tus manos, eso va a estar en las manos de las personas del lugar a donde quieres ir. Ellos van a analizar, ¿no?, cuál es el beneficio de permitirle a esta persona venir aquí, ¿no? Es de nuestra confianza, va a aportar algo a la causa. Si ellos quieren, dan la visa, si no, no está en tus manos, ¿no? Como diciendo, tú haces lo que te toca a ti hasta donde alcanza, y de ahí en más se entiende que para acceder más allá de eso, a una síntesis superior, estamos dependiendo de la buena voluntad de otro plano, si se quiere, ¿no? Entonces,
ese es un ejercicio continuo, ¿no? En nuestra práctica nos encontramos, como usted menciona, a cada paso, incluso al jefe de todos los devas, a Indra, le acontece esto. A Brahma, ¿no? Como usted bien menciona, Brahma Vimohan Lila es una sección muy importante del Srimad Bhagavatam, yo diría una de las más importantes, porque se establece este punto, ¿no? Una y otra, y este punto se establece en todas las direcciones, ¿no? Incluso antes de ir ahí, pasemos por el Gaur Lila, ya que generalmente ese es el ejercicio de nuestra tradición, ¿no? Antes de sumergirnos en la Krishna Lila, ¿no? Pasamos por el Gaur Lila y ofrecemos nuestras reverencias. Y Mahaprabhu, en su primera etapa de sus pasatiempos terrestres, digámoslo así, Bhoma Lila, él era conocido como Nimai Pandit, ¿no? Nimai Pandit quiere decir alguien que tiene una gran capacidad escolástica, básicamente. Entonces Mahaprabhu en sus primeros años, él no era un devoto, él era un lógico, alguien que estudiaba gramática sánscrita, ¿no? Alguien que era un genio escritural que, como decíamos, desafiaba a alguien algún argumento, y si el otro no tenía cómo refutar el argumento, él mismo se refutaba su argumento, y luego él se refutaba su refutación al primer argumento, y así una y otra vez, y todos quedan como sorprendidos, pero al mismo tiempo los que eran Vaishnavas le decían, estás perdiendo el tiempo, le decían, ¿no? Y Mahaprabhu se dice que él iba y cuando veía a los devotos los perseguía para enfrentarlos en debate, ¿no? Y los devotos salían corriendo, ¿no? Y se tapaban los oídos diciendo, no quiero perder el tiempo, ¿no? Gadar Pandit una vez le dijo eso, Mahaprabhu le dijo, ¿no? ¿Cuándo vas a dejar de perder el tiempo? Porque todos estaban al mismo tiempo encantados con Mahaprabhu, ¿no? Todos pensaban, uy, si Nimai Pandit se volviese Vaishnava, ¿no? Este joven genio de Nadia, si él se llegase a convertir en Vaishnava, uy, ¿qué sería de Nadia? ¿Qué sería del mundo? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, al mismo tiempo, todos anhelaban eso, amaban a Nimai, pero esa parte era como, ¿no? Entonces, Gadar Pandit un día le dice, ¿no? O sea, deja de perder el tiempo y dedícate al Bhakti, ¿no? Y Mahaprabhu como que glorifica a Gadar Pandit y le dice, prontamente me voy a volver un Vaishnava y vas a ver qué clase de Vaishnava me voy a volver. Entonces, eventualmente, ya entrando en la recta final de su pasatiempo como Pandit, si se quiere, y antes de recibir iniciación de Ishwar Puri, que ese es el antes y el después, en donde Mahaprabhu empieza a exhibir síntomas extáticos incontenibles desde el mismo momento del Diksha. Antes de eso, él está en una ocasión, se dice, en una barca, atravesando el Ganges junto con un discípulo de Sarvabhauma Bhattacharya, ¿no? En esa época Sarvabhauma era el más grande lógico de toda India, ¿no? Presentando su Navanyaya, ¿no? Y se dice que a él iban incluso sannyasis, mayavadis, a ser instruidos en Vedanta por Sarvabhauma, ¿no? Imagínense la posición de Sarvabhauma. Entonces, uno de sus principales discípulos, él había escrito un libro de gramática sánscrita y demás. Entonces estaban cruzando el Ganges con Nimai. Eran dos grandes pandits ahí, ¿no? Cruzando el río, conversando, ¿no? Entonces este devoto le dice, este lógico discípulo de Sarvabhauma le dice a Nimai, escribí este libro de gramática sánscrita y con esto aspiro a convertirme en el más famoso lógico de toda India. A ver, le dice Nimai, ¿no? Porque le dice él, querría que se lo puedes ver, a ver tu opinión. Entonces Nimai lo mira y dice, interesante, le dice, ¿no? Y le dice, bueno, ya que estamos, yo también escribí un libro al respecto, ¿no? Nimai no había escrito ningún libro, pero manifestó uno del bolsillo, decía en el momento, ¿no? Era Mahaprabhu, ¿no? Entonces dijo, yo también escribí un libro, ya que estamos, ¿no? Y saca, ¿no? Y se lo muestra, ¿no? Entonces este lógico lo empieza a leer, ¿no? Y empieza a llorar, ¿no? Entonces Mahaprabhu le dice, ¿qué te conmueve tanto, no? Porque es un libro de lógica, gramática sánscrita, no es algo muy emotivo, ¿no? Es algo como, ¿no? Y le dice, no, estoy llorando porque yo pensaba con mi libro convertirme en el más grande lógico de toda India y ahora que leo este libro tuyo me doy cuenta de que mi libro no es nada comparado a ese y no voy a alcanzar lo que quiero. Entonces Mahaprabhu le dice, ese es tu problema, dame mi libro, ¿no? Lo agarra, lo tira al Ganges. Dice, listo, ya, ahora te puedes convertir en el más grande lógico de toda India. Y se dice que eventualmente, por la gracia de Mahaprabhu, él se convierte en el lógico más grande de toda India. Uno estudia la enciclopedia británica y él aparece como el lógico. Pero ¿qué quería enseñar Mahaprabhu con eso, ¿no? Eso es el problema, el conocimiento. Dame el conocimiento al Ganges, listo, ¿no?
Entonces Mahaprabhu atravesó todo ese capítulo de Pandit para después desechar eso y mostrar, eso no es nada, ¿no? Comparado al Bhakti. Entonces en el Brahma Vimohan Lila, en el Bhagavad, pasa eso mismo, ¿no? Brahma es el más grande científico de todo el universo, por decirlo así, ¿no? Él tiene 4 cabezas, como indica, piensa en las 4 direcciones, ¿no? Imagínense qué capacidad racional. Y como sabemos, ¿no? El Brahma Vimohan Lila implica Vimohan, ¿no? Mohan, ¿qué quiere decir Mohan? Cuando uno dice Madan Mohan, por ejemplo, ¿no? Ilusión, sí, básicamente, ¿no? Confusión. Entonces, Vimohan, ¿no? Como bis, cuando uno pide el bis, ¿no? Otra vuelta más. Entonces, Vimohan quiere decir la gran ilusión de Brahma, ¿no? La ultra, hiper, archi confusión del más grande erudito, científico, escolástico de toda la manifestación cósmica. Y las 4 cabezas de Brahma quedaron, ¿no? dando vueltas. Porque como usted menciona, ¿no? Brahma ve a comienzo de la creación a Krishna, ¿no? Vestido como Krishna, pero en un humor más sobrio, haciendo Gyan Mudra, instruyéndolo como su guru, impartiéndole el Chatur Shlok y el Bhagavad. Entonces Brahma se queda con esa idea de su Gurudev. Krishna, pero en un packaging bastante sobrio, ¿no? Ahora cuando eventualmente él escucha la matanza de Agasur y va a Vrindavan y se encuentra a Krishna en medio de la informalidad plena de Vrindavan, en el picnic que él está teniendo con sus amigos, como sabemos, ¿no? Y cada uno llevó su viandita del hogar y están comiendo con la mano izquierda, ¿no? Y se dice que un amigo prueba una parte y dice, uy, esta está buena, Krishna, mira, prueba, ¿no? Y le mete en la mano el remanente de él, ¿no? Ellos iban probando y dice, las cosas que les parecían más ricas se las daban a Krishna, las que no estaban tan buenas se las compartían a otros gopas, pero las más ricas que cada uno. Y Krishna probaba y dice, uy, esto, sí, se le iba pasando. Entonces Brahma, contemplando todo eso, ¿no? Uno de los nombres de Brahma es Vidhi, ¿no? Vidhi quiere decir alguien, ¿no? Vidhi de ahí viene Vaidhi, ¿no? Como regla, regulación, alguien que es impecable, ¿no? De hecho, en las escrituras se dice que si uno ejecuta Varnashram Dharma, volviendo al tema, durante 100 años, Varnashram Dharma legal old school, ¿no? Como en la cultura védica se pide, que son reglas y regulaciones para todos lados. Si uno lo ejecuta durante 100 vidas, sin fallar, uno nace como Brahma. Como para uno darse una idea, qué capacidad de seguir reglas y regulaciones tiene Brahma, ¿no? ¿Se entiende? Entonces Brahma llega a Vrindavan con la idea que tiene de Krishna, de su guru, que tenía de antes, y se lo encuentra ahora, ¿no? En una situación muy diferente, en la informalidad de Vrindavan, en un picnic, rompiendo todas las reglas, comiendo con la mano izquierda, dando el remanente al otro, matándose de risa. Él dice, ¿qué es esto, no? Ahí empieza, ¿no? Principio de la contradicción. Y él no logra armonizar la situación, no tiene, digámoslo así, el marco, la siddhanta, la conocimiento todavía de la revelación, en definitiva, la gracia para... Y más bien él piensa, no, este no es mi guru, este debe ser un impostor. Entonces imagínense, ¿no? Interesante el punto, ¿no? O sea, quien es mi guru, él aparece en una manifestación más elevada, ya no lo veo como mi guru, es un impostor. Cuando en realidad es mi guru en un sentido más profundo, como hablamos el otro día con Indra, familiarizado con Vamana, pero cuando Vamana aparece como Krishna, Indra no reconoce a la manifestación última de Vamana, Krishna, y quiere matarlo en el Govardhan Lila, ¿no? Sí, los semidioses muchas veces son nuestros gurús donde nos muestran lo que no hay que hacer, ¿no? Son puestos en ridículo para uno aprender también de eso. Entonces el punto es ese, ¿no? Brahma, como ustedes saben, quiere probar a Krishna y cree que secuestra a los pastores y a los terneros. Y Krishna, interesantemente, Krishna en un momento, cuando no están los pastores y los terneros, él mismo se comporta como si no estarían, y él mismo como que en una parte del Bhattan queda como desconcertado, Krishna, y eso desconcierta más a Brahma, ¿no? O sea, entonces el Mohan de Brahma es Mohan, Vimohan y Vimohan, y como que cuanto más... Y como sabemos, después él cree que los guardó en una caverna, se va, vuelve después de un rato de él, que es un año de la tierra, y ve que todo está transcurriendo en Vrindavan como si nada, ¿no? Porque Krishna se expandió como pastores y terneros. Aunque también explica Vishwanath Chakravarti Thakur que los que Brahma creyó que secuestró, en realidad seguían existiendo en un prakash o en una manifestación particular de Vrindavan. O sea, múltiples, era como una cosa caleidoscópica, ¿no? Así múltiples manifestaciones que Brahma ya,
Cuando volvió y vio que los pastores seguían, los terneros seguían, después él fue a la caverna y estaban ahí los que él creía que secuestró, que en realidad tampoco eran los reales, era una manifestación ilusoria. Era como, ya Brahma empezó como a, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Como a inquietarse un poquito. Que decir, eventualmente cuando de cada pastor y ternero, que habían sido las expansiones de Krishna, aparecen Narayans, ¿no? 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 Ya Brahma toma. Ese es uno de los capítulos más importantes del Bhagavatam, que establece Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna es la fuente de todas las manifestaciones de Dios, incluso en Narayana, ¿no? Porque a través de Krishna, de miles y millones de Krishna, aparecen miles y millones de Narayana. Y Brahma ahí contemplando esa escena y las 4 cabezas estaban, pero así, ¿no? Dando vueltas, diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y de repente toda esa manifestación, como diría Swami Maharaj, desaparece. Desaparece y nuevamente queda Krishna como con un puñado de arroz que había tomado, así como mirando al horizonte, ¿no? Entonces Brahma dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Con un puñado de arroz. Se dice que ese puñado de arroz Krishna lo había tomado, un bonus track aquí para compartir. Cuando él se fue, que le dijo a sus amigos, se están yendo los terneros, yo los voy a buscar, les dice, ¿no? Y él se va y Krishna se lleva un puñado de arroz en la mano, ¿no? Entonces uno de los comentaristas al Bhagavatam dice que una de las palabras para decir arroz en sánscrito es bhakta, ¿no? Entonces con eso quiere decir que Krishna se va, pero donde quiera que se va, él no suelta a su devoto en ningún momento, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, después de todo ese supremo desconcierto de Brahma, viene un capítulo muy lindo del Bhagavatam, que es Brahma Stuti. Es el capítulo 14 del 10º canto, que son las oraciones de Brahma a Krishna, luego de haber comprobado el bochorno de su contradicción y a lo que llevó eso, ¿no? O sea, el punto es, al no poder terminar de resolver esa contradicción, Brahma terminó haciendo un gran ridículo. Pero ese gran ridículo también lo llevó a asumir la humildad necesaria para entender qué es qué, y lograr ahí reconciliar lo que era irreconciliable de otra forma, ¿no? Entonces también muchas veces el punto es ese, muchas veces no logramos reconciliar ciertos elementos de nuestra doctrina por una falta de humildad. Entonces por una confianza excesiva en nuestra propia capacidad cognitiva o lo que fuese, y eso nos lleva a creer, ya sé cómo es esto, y Krishna dice, sí, y no, y se nos envía un pasatiempo donde quedemos como Brahma, como y donde necesitemos bajar para realmente entender. Y ahí entre esas oraciones, Brahma dice muchas cosas. Toda la Siddhanta Gaudiya Vaishnava está en ese capítulo, en esas oraciones. Uno de esos versos él dice, Gyam prayasam udapasya namanta eva. Y muchas otras cosas más, obviamente, ¿no? Pero esa primera línea, ¿no? Dice, Gyam prayasam udapasya namanta eva. ¿Qué quiere decir prayasa? A los estudiantes del Upal Sambrita, que hace poco hay una nueva edición, imagino la habrán estudiado gustosamente. Atyahara prayasa cha. Prayasa quiere decir esfuerzo innecesario, ¿no? Como acumular, o sea, esfuerzo innecesario, básicamente, ¿no? Atyahara es acumular más de lo requerido, prayasa es el esfuerzo innecesario que surge de tener más de lo que se necesita. Entonces, Brahma dice, Gyan prayasa, ¿no? El esfuerzo innecesario de Gyan, ¿se entiende, no? Gyan. Gyan implica conocimiento, pero no conocimiento revelado, devocional, sino un conocimiento desde un lugar donde querer conocer, querer controlar, ¿no? Porque conocer implica eso, ¿no? Como decíamos el otro día, el método científico es solamente algo es científicamente comprobable si atraviesa lo que se conoce como experimento controlado. ¿Qué quiere decir? Si yo logro controlar algo, eso es objetivamente real de acuerdo a la ciencia. En otras palabras, existe únicamente lo que yo puedo manipular. Y uno dice, eso es un desfasaje de la realidad muy considerable. Como decíamos, es más un desorden emocional que una prueba objetiva de las cosas, ¿no? ¿Se entiende? Si yo salgo, quizá en términos científicos suena lindo, pero si yo digo, solo existe lo que yo puedo controlar, uno dice, uy, estás desvariando considerablemente. Pero eso es lo que se está diciendo en el mundo de la ciencia. Entonces, Gyan en este caso quiere decir eso, querer encajarlo todo en la jaula de mi conocimiento, como diría Srila Siddhartha Maharaj. Pero tú no puedes atrapar al absoluto
en la jaula de tu conocimiento. Es como querer meter un elefante en la jaula de un pajarito, ¿no? Tratas, pero ¿no? La capacidad es otra, la dimensión es otra. Entonces, Brahma dice, Gyan prayasu udapasya namanta eva. Es decir, uno debe desechar el proceso, udapasya, es decir, desechar por completo ese vano esfuerzo excesivo de querer conocerlo todo a través de aquí, mediante el cálculo. Eso es Maya. Maya quiere decir aquello que puede ser medido, la tendencia a calcular. Y en lugar de eso, Namanta Eva. Namanta Eva significa Nama, Namaha, Namaskar, Namaste. ¿No? Inclinar la cabeza. ¿No? Brahma termina llegando a esa conclusión. El más grande científico del universo dice, por inclinar la cabeza voy a obtener más conocimiento que por poner mis 4 cabezas a todo vapor intentando entenderlo todo, ¿no? Dice, he comprobado que eso no llega, tiene un límite, tiene un tope. En cambio, en la medida que yo hago namaskar, que implica me rindo, me entrego, no es de un lugar irracional, voy a poder conocer mucho más, ¿no? Y eso es lo que Brahma estaba experimentando en ese momento, ¿no? Entonces, entiendo que es difícil para algunos practicantes eso, ¿no? Cuando nos encontramos con una verdad superior, con algo que desafía nuestras estructuras presentes, nuestro nivel de... O sea, que desafía nuestra fe en un punto, porque nuestra fe se sostiene en ciertas ideas y estructuras. Entonces, si la idea varía, la fe se sacude, pero al mismo punto es importante entender que eso debe ocurrir, ¿no? Que debemos adentrarnos en un espíritu progresivo. Esa es la verdadera marca registrada de un bhakta genuino. La preocupación por estar cambiando y haciendo progreso a cada paso, eso debe volverse una preocupación en uno, ¿no? Entonces, el proceso está plagado, en el buen sentido de la palabra, de contradicciones, pero más que decir contradicciones, estamos hablando de situaciones posibles de reconciliar mediante un determinado método de síntesis que incluso va más allá del ejercicio intelectual y que tiene que ver con un método transracional que implica la revelación, ¿no? Revelación quiere decir, me pongo en contacto con un mensaje que nunca se me hubiera ocurrido, pero cuando lo escucho y lo pienso, tiene su propia lógica y me hace perfecto sentido. Es algo así, ¿no? O sea, uno nunca, como digo siempre, se le hubiera ocurrido concluir en el concepto de Krishna. No es que alguien viene y dice, no, ¿sabe qué, Swami? Estuve teologizando por mí mismo y llegué a la conclusión de que Dios debería ser así, así, hay una fruta, una pluma de pavo real y determinadas relaciones en tal lugar. ¿Qué le parece? Nadie va a llegar a esa conclusión por sí mismo, ¿no? Necesitamos entrar en contacto con el principio de la revelación, ¿no? Donde ese conocimiento aparece, pero al mismo tiempo responde a nuestra lógica. Podemos pasarlo por el filtro intelectual hasta un punto, satisface nuestras demandas intelectuales. Krishnadas Kaviraj Goswami dice eso en el Chaitanya Charitamrita. Si estás interesado en la lógica del intelecto, acércate a los pies de Mahaprabhu y encuentra cómo todas esas funciones se encuentran en plena satisfacción. Y más aún, quedan rebalsadas. Y las abarca todas, además. Uh-huh. Entonces, el punto es ese, eso queda abarcado. Como dijimos, trascendencia es integración, síntesis, reconciliación y no evasión. La revelación, ¿no? Entonces, el punto de revelación es algo que nunca se me hubiera ocurrido, pero una vez que lo escucho o entro en contacto con eso, concluyo, lógico, tendría que haber sido así. Pero nunca se me hubiera ocurrido. ¿Se entiende, no? Sí. Y quizás en un nivel, como recuerdo, una vez estaba dando una clase, por decirlo así, ¿no? Eso tiene un poco que ver con esta idea de chinte, ¿no? Una vez estaba dando una clase a un grupo de gente que venía por primera vez. Entonces, al final de la charla le pregunto a una hermana espiritual mía que estaba en la clase y que conocía a esas personas, yo no las conocía, le digo, ¿cuál fue o sea, cómo le parece que resultó la charla, ¿no? ¿Cómo repercutió en la gente, ¿no? Y ella me dijo algo que me resultó interesante, ¿no? Ella me dijo, y mire, Maharaj, claro, si uno la conoce toma más sentido la frase, ¿no? Pero en pocas palabras me dijo, mire, Maharaj, o sea, yo le vi la cara a ellos y la expresión era, no entiendo nada, pero no pare. ¿No? Como diciendo, o sea, si dice no pare es porque está entendiendo algo, ¿no? Pero quizás no lo está entendiendo de la manera en la que uno suele querer entender las cosas. Pero se empieza a despertar otra facultad y otra función en donde hay otro tipo de entendimiento desde otro lugar y ese entendimiento es mucho más satisfactorio que
que el otro logro de entendimiento inferior, ¿no? Entonces, eso implica entrar en contacto con la revelación, básicamente. Revelación no quiere decir empiezan a aparecer luces de colores y seres flotantes y, todo esto, ¿no? Como esta persona que le decía a Prabhupada, creo que lo dijimos el otro día, ¿no? Esta madre que dijo, cuando canto Hare Krishna me aparece una luz roja aquí. Y Prabhupada le dijo, siga cantando que ya va a desaparecer la luz roja. ¿No? Como diciendo, revelación es otra cosa, ¿no? No luces de colores. Revelación es entrar en contacto con Guru, Shastra y Sadhu, que es decir, entro en contacto con un plano donde ciertos seres habitan en un lugar que va más allá de mi lógica, de mi raciocinio, pero al mismo tiempo responde a eso, ¿no? Ata Sri Krishna namadi navavet grahyam indriyai sevon mukehi jivados ayameva shpurati. Dicen los Puranas. Con los sentidos materiales uno no puede obtener un vislumbre de Krishna. Pero al mismo tiempo, cuando uno adopta una actitud de servicio y rendición, Krishna se revela a través de esos mismos sentidos materiales. ¿No? Él dice ahí empezando por la lengua, ¿no? Cantando, hablando de Krishna. Eso es interesante, ¿no? Porque la facultad intelectual, racional, sensorial no puede mostrar a Krishna, obviamente, pues son facultades materiales. Krishna está por encima de eso, es adokshaya. Pero cuando adopto la postura de vida, de entrega y de confianza y me conecto con el plano de la revelación, a través de todas esas mismas facultades, intelectual, racional, sensorial, recibo diversos vislumbres del Ser Supremo, ¿no? Y todas esas facultades se espiritualizan. Entonces, sí, achintya es una constante, el principio de la inconcebibilidad es una constante, pero de vuelta, existe una energía de Krishna que se llama achintya shakti, que vuelve posible lo imposible. Entonces, nosotros no poseemos esa capacidad, pero él sí, por lo que en la medida que nos alineamos con esa agencia, naturalmente lo que aparentemente es inconcebible e imposible de resolver se vuelve completamente lógico y acomodable, ¿no?